A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos quiere tratar hoy día un proceso larvado que ha venido aumentando y ha venido volviéndose cada vez más importante desde el mes de marzo aproximadamente del pasado año, y que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En marzo del año pasado, justamente el presidente Trump anunció que adoptaría una serie de medidas tendientes a reducir el déficit comercial entre los Estados Unidos y la República Popular China, que según él se originaba en prácticas incorrectas y abusivas de parte del gobierno chino y de sus empresas, entendiendo a estas como una extensión del propio gobierno. Efectivamente, el déficit es enorme y ha ido creciendo incesantemente hasta los casi 400.000 millones de dólares actuales, sin visos de solución a corto o mediano plazo. Hace 2000 años, China estaba gobernada por un emperador cuyo nombre es Shi Huangdi, y este emperador logró construir segmentos de una muralla que iba a unir las varias murallas que las ciudades chinas, de los diversos imperios chinos, habían ido desarrollando a lo largo de su historia. Cuando terminó este proyecto, había construido lo que hoy se conoce como la Gran Muralla China. Y la Gran Muralla China, más que un obstáculo para el exterior, para que invasores del exterior pudieran entrar a China, se convirtió en el espacio dentro del cual estaba la cultura y fuera del cual estaba la barbarie. Esta visión de Shi Huangdi ha sido una visión que ha acompañado a China a lo largo de su historia, de los últimos 2000 años al menos. Esta noción de aislamiento, esta noción de unicidad y esta noción de ser una entidad política y cultural única desde hace 2000 años. Cuando Mao toma el poder en China, a pesar de que sus criterios ideológicos respecto del confucianismo cambian, no lo hace respecto de esta visión china de el aislamiento respecto del exterior. Tendremos que esperar a que las catástrofes que le sobrevienen a China con el maoísmo y las hambrunas y todos los problemas que atraviesa la sociedad china, tenemos que esperar, decía, a que Deng Xiaoping en 1978 adopte una nueva visión, adopte una visión de China hacia afuera, adopte la comprensión de que hay que ser pragmáticos en el mundo, dejar de lado los temas ideológicos, y como él muy bien decía respecto del tema de las economías, a mí me da lo mismo que el gato sea blanco o que sea negro, lo que me importa es que case ratones. Esa actitud es la que ha permitido a China, justamente el año pasado habrán sido 40 años, de este cambio de dirección, de este orientarle al país hacia el exterior. Y hoy día lo vemos a China como un país volcado al mundo a través de una multiplicidad de herramientas políticas, comerciales, financieras y claro, también militares.
China se proyecta a sí misma como una potencia mundial, respaldada en sus nuevas capacidades tecnológicas, industriales y humanas. Nos hallamos ante una transformación del escenario mundial como pocas en la historia, obviamente sin posibilidad alguna de vuelta atrás. China es un actor decisivo en el mundo y lo seguirá siendo por mucho tiempo. La comprensión de esta realidad es esencial para definir políticas y relaciones. No se deben olvidar las lecciones de la historia en referencia a las potencias en expansión, es cierto. El colonialismo económico, financiero, político, militar está ahí, siempre presente, y con ellos el imperialismo. Con Richard Salazar, catedrático de la Universidad Andina, especialista en temas del Lejano Oriente, vamos a tratar el tema de la guerra comercial Estados Unidos-China. Bienvenido, Richard, como siempre, esta es tu casa y vamos a tratar este tema que está sacudiendo al mundo, pues, ¿no? Bien, buenos días, Alan, un placer como siempre estar aquí contigo. A mí me parece que la introducción que tú has hecho es sumamente oportuna, porque a veces se piensa o se tiende a pensar que el surgimiento de China es algo reciente. Y es pensar todavía en una China de la Guerra Fría, pensar el mundo todavía en términos de Guerra Fría, cosa que ya concluyó a final de los años 80, y que la emergencia de China viene luego en los años 2000. Si bien es verdad que en los años 2000 ha habido un despunte económico dramático de China y que el crecimiento no hace falta ni siquiera discutirlo demasiado, porque en todos los países tenemos productos chinos, cada vez más tecnología china, ya no solamente juguetes de buena o de mala calidad, sino automóviles, teléfonos que están igualando y hasta superando la tecnología de los iPhone, de los Samsung de Corea del Sur, y así una larga lista de productos dentro de una planificación que no es tampoco reciente. Pero decía yo que es para tu programa una excelente introducción la que has preparado, en vista de que China no es que está empezando a aprender a ser potencia. China, más bien, durante solamente 150 años, que han sido los últimos hasta el inicio de los años 2000, dejó de ser potencia mundial. China tenía la ruta de la seda. Tú bien citaste el tema de la muralla, que además es una obra no solamente enorme, sino que es la única visible desde el espacio exterior del planeta y que conllevó cientos de años y esfuerzos, pero además en una lógica de compromiso de la sociedad, si bien con métodos también rigurosos y exigentes, pero que les daban ventajas y canonjías con terrenos y viviendas a todos los que eran constructores. Es decir, China viene de una tradición imperial, de una tradición de tener hegemonía en gran parte del mundo, porque China no es que controlaba solamente lo que hoy es China, ha tenido una permanente historia de guerras con Mongolia. El tema mongol, que en el siglo XII estuvo empezando a invadir territorio chino y lo logró en gran parte el imperio mongol a partir de una invención tecnológica, ahora que estamos hablando de esto, que fue poner el estribo en los caballos. Pero China retomó esa fuerza y continuó con la construcción de la muralla. La muralla se termina de construir prácticamente en el siglo XVI, es una cosa de cientos de años. Entonces, esta es gente que se planifica a muy largo plazo y que se impone proyectos que los concluye. Luego de eso también ha tenido históricamente una rivalidad insuperada con dos otras grandes potencias de la actualidad, que son del este de Asia, que son Japón y Corea, que han sido también indomables, tanto que en Corea y en Japón se habla, en las dos Coreas desde luego, un idioma distinto al mandarín, al cantonés y a cualquier otro idioma chino, porque hay más de 30, y lo mismo un idioma distinto el japonés que el coreano, y tienen su propio alfabeto los tres.
cuando uno piensa en el lejano oriente, dice los chinos, pensando que todos son chinos, que el alfabeto es igual, que escriben lo mismo y que hasta pueden hablar y entenderse. Y no es así. Un coreano habla con un chino y viceversa, o un coreano con un japonés, y no se comprenden. No es una similitud como cuando uno habla con un portugués o con un italiano o incluso un francés, que tenemos una raíz latina y que a pesar de que son otros idiomas, hay una tendencia muy fuerte, histórica, de un tronco lingüístico que hace que nos comprendamos, especialmente en la lectura. Esto ha hecho que el este de Asia tenga una tradición muy competitiva, porque precisamente por esa rivalidad también Japón, luego Corea del Sur, han tenido una emergencia inusitada, con un despunte tecnológico que igualmente todos lo conocemos. ¿Hablamos entonces de una guerra comercial o hablamos ya de un conflicto de poder? Porque de lo que yo he podido colegir, el gobierno chino no ve esto como una guerra comercial. Ve como un enfrentamiento ya en otros planos y en otros niveles. Es decir, aquí estamos hablando de una competencia de poder mundial, de poder global. No sé si lo ves así. A ver, desde luego que esto es un tema de geopolítica, no tiene que ver únicamente con economía, pero también hay que recordar, y coincido con tu perspectiva por ello, que toda economía es economía política. Naturalmente. No existe un manejo de la economía, dejando de lado las cuestiones ideológicas, que yo creo que puede ser tema para cualquier otro diálogo, que de eso hay mucho en América Latina, de hablar de la ideologización de la economía. Pero toda economía es una perspectiva de economía política. De hecho, la economía es una ciencia social. En tanto, es el manejo de los recursos, sean de cualquier orden: monetario, recursos minerales, naturales, luz, sol, agua, recursos humanos. Es el manejo de los recursos. Por tanto, es inevitable hablar de política cuando estás hablando de economía. En términos más bien coloquiales, se ha denominado esta una guerra comercial planteada por Trump a partir de la imposición de aranceles a los productos chinos, y por ello se habla de una guerra comercial. Entonces, lo que a mí me parece es que existe, y si quisiéramos ser un tanto más técnicos o académicos a la hora de definir, existe una pugna, una rivalidad y un proteccionismo comercial de parte de las dos más grandes potencias del mundo. Que esto estaría marcando las tendencias del comercio en el resto del mundo, obviamente. Que marcan tendencias especialmente en las economías dependientes, relacionadas y que son más grandes, pero que no pueden denominarse. Hay que comprender que no estamos aquí hablando aún, cuando menos, de una guerra comercial mundial. No hay una guerra comercial mundial. Existe un mutuo proteccionismo. China también ha impuesto aranceles a productos de Estados Unidos. Estados Unidos emprende esta estrategia de cerrarse y proteger su economía, pero no solamente con China. Ha redefinido el NAFTA con México y con Canadá, ha redefinido y están también en una pugna muy fuerte con la Unión Europea. De hecho, yo creo que a la larga habrá un acuerdo que luego del Brexit, Gran Bretaña hará una alianza natural con Estados Unidos por razones de mutuos intereses, pero Estados Unidos está trabajando un alto proteccionismo, que es lo que está pasando especialmente con China, y al tratarse de las dos más grandes potencias, es que se dice coloquialmente, pero técnicamente no hablamos de una guerra comercial mundial. No. Resulta interesante, ¿no? La economía norteamericana en los últimos 3 años ha tenido una importante expansión y un fortalecimiento significativo, lo cual determina resultados extraordinarios de este proteccionismo y de este conflicto económico entre las dos potencias.
a agosto del año pasado, las importaciones chinas, norteamericanas de China aumentaron el 15%. Obvio, si tienes una economía boyante, vas a tener un consumo importante. Claro. Y ese consumo importante se nutre ¿de qué? De los productores que a nivel mundial provean de los bienes y servicios que la sociedad requiera, en este caso obviamente de toda la producción china que entra al mercado americano. Entonces, resulta que el efecto de la guerra económica que propone el presidente Trump concluye en que China le vendió 15% más de lo que le había vendido el agosto anterior en este agosto, en agosto del 18. Así es, y no solamente eso, sino que en esa política que tiene ahora Estados Unidos, China ha crecido de manera descomunal en sus exportaciones a nivel mundial. Entonces, en esta llamada guerra comercial, Estados Unidos está perdiendo y definitivamente va a perder. Esa es mi opinión, desde luego el tiempo nos lo dirá, pero tú tienes ya indicadores muy concretos. Y hablemos de otros. China viene de una tradición asimismo milenaria de planificación a largo plazo, y ellos piensan las cosas no a un mes como los latinoamericanos, que es para llegar a fin de mes, y los propios gobiernos al siguiente mes se desdicen y cambian la política de todo y no hay una verdadera planificación. Ellos se planifican y son sumamente rigurosos, venga el gobernante que venga, a 20, 50 y 100 años. Por tanto, la perspectiva de lo que ahora está pasando con China viene de una planificación que se hizo a largo plazo y con objetivos quinquenales desde hace 40 años, que tú mencionaste ya, la reforma que hubo con Deng Xiaoping. Deng Xiaoping abre la economía y empieza a hacer planes quinquenales para poco a poco seguir avanzando y llegar a tener una economía que ya no dependa de las importaciones y que primero ya no sea rural. Era cambiar el entorno rural, porque antes, desde la reforma, que por cierto ya cumple 70 años justamente en 2019, la reforma del 1949 hablaba de la revolución del campesinado, tratando de hacer una similitud con el marxismo de la revolución del proletariado. Entonces ellos se plantearon que los campesinos iban a cambiar el mundo y iban a demostrar que es posible un mundo con una filosofía y una forma de vida distinta a Occidente. En el año 78, Deng Xiaoping dice, miren, esto, él y otros líderes que en ese momento estaban, digamos, en el pentágono del partido, deciden abrir la economía y dicen, bueno, esto francamente no nos ha funcionado. La gente está muy pobre y como somos además el país más populoso del mundo, tenemos la mayor cantidad de pobres del planeta. Algo tenemos que hacer. Y estaba en boga ya también la perspectiva del neoliberalismo. Y hablo de neoliberalismo desde una perspectiva académica, no digamos ideológica, política, sino desde la perspectiva de que el neoliberalismo propuesto desde los años 50 lo que dice es, el Estado debe tratar de reducirse y se debe dar espacio a los privados, y los privados deben tener libertad de comprar, pero también de producir y de vender. Y China empieza a apoyar a ciertos empresarios que empezaron siendo pequeños campesinos, que eran campesinos y que hoy en día son multimillonarios, que venden stevia incluso, que se produce en Sudamérica, pero que son las marcas más importantes y que venden stevia de muchas marcas en muchos países del mundo. Y que son campesinos que empezaron siéndolo así, apoyados por el gobierno chino. Desde luego, se da una cuestión sui generis, porque en China sigue gobernando el partido, denominado además Partido Comunista, con un aperturismo comercial. Pero lo interesante es que lo hicieron a su manera. China siempre juega a su manera
y es en un modo hegemónico. Entonces, en esa lógica, dijeron, ustedes están proponiendo libre mercado y ustedes dicen que el mercado ponga las reglas. Ok, nosotros vamos a abrir la economía, vamos a empezar a producir y tenga usted, ahí tiene, un montón de productos producidos en China y que son más baratos que cualquier otro país. Y entonces empieza incluso a maquilar en China, porque no olvidemos que además en esta guerra comercial, uno de los productos que está sufriendo arancel es incluso Apple. Todos los teléfonos iPhone son ensamblados en Guangzhou, que es la primera ciudad frente a Hong Kong. Entonces hay cuestiones sui generis y dice China, libre mercado, bueno, tenga libre mercado, nosotros producimos y todo el mundo nos empieza a comprar, nosotros empezamos a crecer, y más bien quienes propusieron de la escuela de Chicago esto, y más bien digamos el país, Estados Unidos, en este momento empieza a replegarse y a protegerse, rompiendo además un orden mundial de las relaciones internacionales que estaba impuesto y que estaba funcionando al menos de manera bastante amistosa, con China incluida, salvo algunas excepciones como el tema de Taiwán, pero que existía y funcionaba. El orden mundial efectivamente está cambiando. En este momento es necesario redefinirse y ser lo suficientemente atrevidos, pero al mismo tiempo lo suficientemente prolijos para hacer estudios sesudos para tratar de interpretar la realidad de lo que está ocurriendo. Y finalmente no quiero dejar de decir otro tema. China, en esa lógica de planificación a largo plazo, desde 2012 viene ya trabajando en lo que se ha denominado la nueva ruta de la seda, haciendo una inversión no millonaria sino trillonaria a nivel mundial para crear una red de infraestructura que haga posible que los productos chinos puedan llegar a cualquier parte del mundo por cualquier vía marítima, aérea, ferrocarriles y carreteras, y se ha denominado One Belt, One Road en inglés, o sea, un cinturón, un solo camino. Y por cierto, es también por eso que ellos, y claro, hay también problemas de corrupción, etcétera, aquí en esas obras, pero no es casualidad que han sido ellos quienes han prestado y financiado carreteras en el Ecuador. Todo eso viene de una estrategia de la nueva ruta de la seda, por lo cual Estados Unidos está perdiendo de largo, no solo por los aranceles. No, de hecho, entendamos, ¿no? Cuando Deng da el paso, que es el paso más importante, el camino más importante por el tamaño del país. China en el año 1990, o en el 80 más todavía, representaba un cuarto de la población del mundo. Hoy es un poco menos porque el crecimiento en otras partes ha sido mayor que en China en cuanto a población. Y tuvieron políticas concretas para restringir cortar el número de hijos. Pero representando todavía un quinto de la población o un sexto de la población mundial, obviamente el impacto que ese país, por simplemente el peso de su población tiene, cuando emprende un camino de liberalización, despierta unas energías gigantescas. Y estas energías gigantescas que se manifiestan en la sociedad china, bien conducidas por el gobierno, que recibe con beneplácito toda inversión extranjera, siempre y cuando genere empleo y haya transferencia tecnológica. Que es otro de los temas que es el eje que ahora tiene cierta polémica también, porque ya se están quejando europeos y norteamericanos del tema de la transferencia de la tecnología. Más que de la transferencia tecnológica, de lo que ellos están quejando es de que la tecnología está siendo utilizada para fines diferentes a los cuales fue pensada, es decir, un teléfono no debe ser un instrumento de espionaje, y la acusación que se le hace a Huawei en el caso concreto es esa, ¿no? Y que de hecho las compañías chinas son absolutamente dependientes del gobierno, lo cual hasta cierto punto. En todo caso, sí,
la discusión que se da en torno a esta íntima relación entre el poder económico y el poder político en la sociedad china es más bien el tema sobre el cual se van a desarrollar las discusiones y los enfrentamientos a futuro. Hoy día el lío que tenemos con Huawei justamente se da por esta razón. Así es. Y uno de los temas que molestan o que llaman la atención o que escandalizan a Occidente es el hecho de que el gobierno chino aparentemente no tiene ningún escrúpulo en cogerle preso a un diplomático, a 2 diplomáticos canadienses, acusarlos de riesgos para la seguridad nacional, cualquier cosa por el estilo, cuando una importante funcionaria de Huawei, hija del propietario, es temporalmente detenida en Canadá y en este momento a la espera de una solicitud de extradición de Estados Unidos para juzgarla por justamente temas relacionados con violación a los acuerdos comerciales de tecnología que habría sido vendida a Irán. Claro, es que ahí es el tema de la transferencia tecnológica que viene hablándose desde hace ya varios años, porque desde el despunte que tuvo China y que se ha planificado para hacer el país, ellos tienen el plan China 2025, o sea, a la vuelta de la esquina en 6 años, ellos dicen y se han planificado ser el primer productor de tecnología del planeta. Los niveles de avance tecnológico que tiene China ni siquiera nos los podemos imaginar. Niveles de robótica que, por ejemplo, si tú necesitas hacer un mayor ejercicio, tú vas a poder ponerte aparatos como los que se ponen los motociclistas y te van a hacer correr incluso más allá de la capacidad de tus músculos. Tecnología de teléfonos que se transfieren si está descargado en un teléfono del otro, solo por citar 2 cosas, pero intrascendentes incluso. Pero ellos están trabajando a un nivel aceleradísimo. Pero ¿por qué mencionaba esto de la transferencia de la tecnología? Porque todos, cuando empezó a despuntar China, que no se lo imaginaban, porque siempre se hablaba de la tecnología japonesa, a quienes también se les atacó de haber copiado la tecnología de Estados Unidos. Cosa que era paradójica también y que ahora es de nuevo paradójico, porque Estados Unidos también en el siglo XIX copió la tecnología del desarrollo industrial de Europa. Entonces es un fenómeno inevitable y aún más en tiempos de globalización como hoy. Entonces el conflicto de Huawei entra en esa lógica, pero no es el único. Ahora a China se le acusa de que toda transferencia tecnológica debería pagar mucho más royalties, es decir, las ganancias o los costos de adquirir, copiar tecnología que hacen otros para ellos usarla y mejorarla, porque los otros están sintiéndose perdidos. Porque claro, en China además tienes un montón de personas que están dedicadas a temas concretos en cualquier tópico que tú quieras trabajar. Por ejemplo, tú te vas a universidades en China para hablar con expertos en América Latina y encuentras en un simposio que se convoca solo de China 600 que hablan español además y que te hablan de Chávez y de Venezuela y de Maduro y que son expertos en el populismo y en el ni sé qué. 600 en un congreso. No sabemos cuántos cientos o miles más hayan, porque claro, en todos son grandes. Y cuando ellos se meten a hacer cualquier tema en la vida, igual que los japoneses y los coreanos, otro tema que tú mencionaste en la introducción y que es decisivo. Ellos tienen una lógica confuciana. Nadie tiene por qué ser experto en estos temas, pero para comprenderse. Confucio, que hizo prácticamente una doctrina que en todo el este de Asia es parte de la cultura ya casi innata de la gente, él decía, entre muchas otras cosas, como la meritocracia, la autoridad, por eso la severidad de las autoridades, sean gobiernos o no democráticos, porque Corea del Sur también tiene grandes severidades. Ahí tenemos una expresidenta, hija de el gran dictador de
de Park Chung-hee presa por 26 años, por mucho, muchísimo menos de lo que hizo Rafael Correa aquí, por mucho, muchísimo menos de lo que hizo Mauricio Rodas cuando hubo el escándalo de un funcionario que no ha sido funcionario. Ella está 26 años, pero la severidad del sistema confuciano hace también que exige que la gente sea totalmente disciplinada y que si tú te metes a hacer algo, lo debes hacer de una manera marcial, sistemática, enfocada, concentrada y concluirla. No puedes dejar de hacerlo. Quizá quienes puedan entender un poco más de esa lógica que está en todos los aspectos de la vida en estos países y que por eso han resurgido además con tanta velocidad, es los karatecas. Porque los karatecas les enseñan eso que ellos llaman las katas, que es repetir un movimiento millones de veces hasta que de manera que eso sea automático, que sea un movimiento que ya no es racional, no es pensado, sino que es automático, que te sale de lo natural. Eso tiene una incidencia también en la planificación y desde luego en estos temas que, como digo, la guerra así llamada comercial entre Estados Unidos y China, Estados Unidos la está perdiendo y la va a perder estrepitosamente si no cambia. Muchas gracias, Richard, ha sido un chévere programa y además sobre este tema tenemos que tocar algunos otros aspectos, así que estaremos en contacto. Te agradezco mucho por tu presencia. No, figúrate, siempre un honor estar aquí, Alan, y a las órdenes en cualquier momento. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.